Contextos. La voz de los protagonistas. Jorge Reyes Casas es titular del Contexto de Mercadotecnia. Nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Jorge, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí en el estudio. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre el top 10 de las marcas más consumidas en México, una de ellas, pues, orgullosamente lagunera. Una de ellas, orgullosamente lagunera, y viendo el auge que tienen las bebidas en Latinoamérica en general. O sea, vemos... Este estudio lo hace una empresa que se llama Kantar. Kantar tiene un panel en 60 países, alrededor de 3,600 especialistas que se reúnen cada año. Al final, Kantar es una empresa especializada en investigación de mercados, pero la parte padre de Kantar es que ellos dicen, yo no me quiero meter en otra cosa que no sea consumo. O sea, no se meten en temas de, por ejemplo, si les habla un banco, pues a lo mejor no hacen el estudio. Ellos, más que nada, los estudios que hacen son de consumo, productos de consumo masivo, como los refrescos, como las aguas, como este tipo de situaciones. Veo interesante el estudio. Es un estudio del cual hablamos hace un año en el contexto de la mercadotecnia, y junto con el de Interbrand. Interbrand es otra marca también a nivel mundial que realiza estudios para saber cuáles son las marcas más valiosas. Una cosa es la marca más consumida y la otra cosa es la marca más valiosa. Interbrand también hace un estudio en todo el mundo acerca de este tema, pero habla del consumo de las marcas, ¿no? Entonces, pues podemos ver de que la gente en general prefiere, o las marcas que se les viene a la mente son marcas relacionadas con líquidos. O sea, son este tipo. Vemos que a nivel Latinoamérica Coca-Cola ocupa el primer lugar prácticamente en todos los países donde se hizo una evaluación, a diferencia de Argentina, que Argentina fue un país donde no apareció. Pero vemos, por ejemplo, el caso de las Nutrileches. También es un caso interesante que no había aparecido en estudios anteriores, y cómo están haciendo ese cambio de marcas entre una y otra, y Nutrileche aparece en el estudio, Pepsi, Marinela, entre otras, ¿no? Las marcas más elegidas, que a lo mejor, bueno, eso fue precisamente para lo que me invitaron. El Coca-Cola, que perdió 2.7 puntos del análisis que ellos hacen. Lala, que perdió 3.5, pero que salió en segundo lugar, y es un orgullo para todos los laguneros que una marca lagunera aparezca en el segundo lugar de las marcas, pues más poderosas del país. Luego sigue Bimbo con 606 puntos, Nutrileche, que era el caso que les decía que se me hace súper interesante. ¿Por qué? Porque también están migrando, y vemos ese potencial de las amas de casa que dicen, bueno, a lo mejor pues yo consumo leche de la de 15 pesos de lunes a jueves, de los primeros 13 días de la quincena, pero a lo mejor los últimos 2 o 3 días de la quincena voy a hacer una migración por una leche más barata que cueste 12 pesos o 11 pesos, que a lo mejor para algunos de nuestros radioescuchas 3 pesos en el precio de la leche pues no pueden ser representativos, pero yo siento que para una parte importante del segmento socioeconómico de nuestro país sí. Entonces, pues la migración, a mí me llamó mucho la atención esto de Nutrileche. Moderna, que aparece en quinto lugar. Alpura, también otra de leche, que aparece también en los primeros lugares. Pepsi, Nescafé, Knorr y Marinela. Esas son las marcas más importantes. Oye, Jorge, pero además de ahí podemos deducir una serie de cosas, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es la leche en el imaginario del pueblo mexicano en función de su nutrición? Efectivamente, sí. ¿No? Sí, aunque se habla, o sea, yo creo que hay muchos tabús acerca de la leche, algunas cosas que yo siento que no se han explicado bien. Una tendencia de las personas de que dice, bueno, pues es que a lo mejor la leche no cada vez sabe más a agua, otra y menos nutrientes, pero yo creo que eso no está comprobado, y también los procesos, ¿no? Pero yo veo que la leche se sigue consumiendo y sigue siendo el líder y sigue creciendo. Precisamente por eso, ¿no? No es casualidad que sea Lala, Alpura, Nutrileche, que estén ahí como los productos más consumidos. O sea, es que tenemos muy arraigada la idea de lo necesaria que es el consumo de leche, sobre todo en ciertos periodos de la vida, para la salud. Entonces, me parece interesante, ¿no? Que a la par sea la Coca-Cola
el primer producto. El primer producto. Y eso lo había hablado yo también en otros contextos de la mercadotecnia, donde hablábamos de por qué las campañas para bajar de peso no funcionaban. Pues también porque llegabas a los diferentes establecimientos y era difícil encontrar fruta, pero el refresco, llámale Pepsi o Coca, pues era el que abundaba dentro de las tienditas, y lo vemos aquí de que yo creo que a mí me llamó la atención Coca-Cola, porque yo no me imaginaba que Coca-Cola fuera a ser el número uno prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Y me llama la atención Europa. Por ejemplo, miren, en América Coca-Cola es el primer lugar en Brasil. Ellos agrupan todo Centroamérica, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos y Venezuela. Esa es la primera. Ahí cometió un error, es Argentina, que no es el país que tiene en primer lugar, sino es una marca que se llama Serenísima. Bolivia, que es una marca que se llama Pil, y Colanta, que es leche en Colombia. Es el primer lugar en Colombia, y Gloria en Perú. Esos son los que aparecen. Pero cuando ya te vas a Europa, en Europa sí son un poquito más regionalistas, o son más, consumen más el producto local. Fíjate, en ninguna de las, bueno, nada más en España y en Turquía, pero de todos los demás donde hicieron el análisis, Francia fue Herta, Alemania fue Dr. Oetker, Grecia fue Noi Noi, Irlanda fue Avon More, Italia fue, o sea, marcas locales. Y de hecho, los expertos de esta marca de Kantar dicen que se están viendo también un cambio de las tendencias en la gente a irse sobre marcas nacionales en lugar de las grandes marcas que están buscando acaparar cada una de las esquinas de cada una de las partes del mundo. O sea, si tú ves Coca-Cola, pues si tú vas a cualquier parte del mundo vas a poder encontrar algo de ellos. Pues no sé si en cualquier parte del mundo, pero pues yo creo que en una parte importante del mundo siempre va a haber una Coca-Cola, y a lo mejor en México también lugares que son inasequibles por parte de la población, también de repente te encuentras de que pues no llegan los programas gubernamentales, pero sí llega la Coca y llega el pan, ¿no? Entonces es interesante que está habiendo un cambio generacional de estos millennials de los que tanto hemos hablado en este espacio, donde la gente dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir sobre la marca nacional, y este año aparece 60% la marca transnacional y 40% la marca nacional, pero los especialistas de Kantar indican que para el año que viene ellos hacen predicciones de que va a ser 50 y 50 dentro de este análisis de las marcas más importantes. Y si hacemos el análisis de las marcas que aparecen en México, y a diferencia de Europa, pues muchas sí son transnacionales, pero el 60% son nacionales, y eso es un orgullo, y qué orgullo también pues que una marca regional como Lala, bueno, aparezca entre estos rankings, ¿no? Oye, Jorge, a propósito de esto, y pensando en las transnacionales, y que acaba de estar Lorenzo Lazo Margain hablando sobre Donald Trump y el efecto en México, y él sugería esta posibilidad de rechazar los productos de procedencia extranjera, específicamente los que vienen de Estados Unidos. Imagínate, tú, nos quedaremos casi sin productos en los anaqueles. Pero finalmente eso como una manera de rechazar también todos los planteamientos radicales que viene siendo este señor. ¿A ti te parece que en algún momento dado esta mezcla de política y comercio pudiera darse, y que entonces cambiara el panorama de consumo de los mexicanos como una forma de reprobación? Es decir, pues digo, ya fundamentado en eso, pues a lo mejor diríamos, oye, no consumas Coca-Cola. Yo veo más bien la parte de que como ciudadanos no exigimos y no defendemos lo nuestro. Por ejemplo, tú ves en Estados Unidos que, por ejemplo, llega una tienda, un supermercado, una tienda de autoservicio como Walmart, alguna ciudad en Estados Unidos, y de repente se empiezan a quedar sin trabajo muchos de los pequeños comercios de la ciudad. En Alemania prohibieron la entrada de algunas empresas de este tipo, y la misma gente lo hacía a través de la oferta y demanda, consumiendo en tiendas locales, pues para que el dinero se quedara en la ciudad y no se fuera a Arkansas o donde esté el corporativo de Walmart. Veo también, por ejemplo, con Google. Google, cuando tú pones imágenes de Google agarra todas las imágenes de todas las sitios que ellos... Pero es como si Google fuera el que te los está entregando. Y a mí, cuando me tocó ir a Alemania, de repente yo me metía y buscaba imágenes en Google,
y te aparecía directamente la página. Vamos a poner Noticieros GREM, va y toma una foto acerca de un incidente que pasó aquí afuera. Y lo suben a ellos a su página web. Google agarra la página y la sube a su buscador. Entonces tú cuando estás buscando fotos de el centro de Torreón y aparece esa foto que tomó Noticieros GREM, el que se lleva el crédito es Google. Entonces en Alemania también defendieron esa parte y dijeron, no, espérame, o sea, aquí el que debe de salir y el que debe de aparecer dentro de los buscadores es GREM, no es Google. Y cuando tú te metes a buscar, te aparece en el buscador, pero cada una de las páginas tú vas a ver, esto es la ciudadanía organizada para defender lo que es de ellos. Y lo puedes defender de muchas maneras, motivando el consumo de cosas locales, yendo a comercios que son propios de la región y tratando de disminuir el consumo, pues a lo mejor de marcas transnacionales. Eso puede ayudar a la región de una manera positiva. No sé si recuerdan la campaña de hace 6, 7 años que era Fíjate en la Laguna, donde se establecían ciertos esquemas donde nosotros, pues si necesitabas unos tornillos, pues fueras una empresa local. Si necesitabas, y esto veo que los regios lo hacen muy bien, veo que lo hacen muy bien en otras partes del país. Bueno, los regios en general, pero a lo mejor aquí en La Laguna nos faltaría un poquito más esa parte. Porque no es lo mismo consumir en un comercio local donde sus propietarios están en la laguna, donde el dinero se queda en la laguna, a comprar ese mismo producto, aunque sea de procedencia extranjera, en una gran cadena que no se queda el dinero aquí, ¿no? Efectivamente, y vemos también, hay muchos estudios que te hablan de la decadencia que están teniendo las misceláneas y los mercados de abastos. Hay un estudio de la Asociación Mexicana de Mercados de Abastos que dice que hace como 20 años que no se inaugura una extensión de este tipo de comercios. ¿Por qué? Porque también están vistos pues atacados por la gran cantidad de negocios internacionales y nacionales como Oxxos, como 7-Elevens, como Walmart. Entonces yo hice un estudio hace algunos años, hace 4 años de esto, y veía cómo se había movido el número de establecimientos que se habían puesto alrededor de la central de abastos de Torreón, y era increíble la competencia tan impresionante que le están poniendo. El problema también yo que veo es que muchas veces nosotros como empresarios nos quedamos sentados viendo cómo nos atacan y no hacemos nada. O sea, yo no veo esquemas renovados de atención al cliente en los mercados de abastos tradicionales y en las misceláneas, pues para poder hacerle frente a estas grandes tiendas. Pero también veo que los millennials están tratando de regresar a los orígenes. Entonces también ahí puede haber ese contrapeso. El millennial busca el servicio y la atención del dueño, no del dependiente que va ahí por un sueldo. Entonces, pues a lo mejor puede haber esa diferencia en los próximos años en función de los cambios de consumo, y lo estamos viendo en este estudio de Kantar, que están viendo cómo el producto local está sobresaliendo sobre los productos internacionales, ¿no? Nos dice Fernando, en el ranking aparecen 2 marcas laguneras, ya que Nutrileche es propiedad del ALA. Saludos, buen día. Sí, efectivamente. Y luego Gerardo, también un espíritu más crítico, dice, no sé si sea motivo de orgullo que el ALA aparezca en ese ranking, ya que pues es a expensas de quedarnos sin agua en la laguna. Muy bien, pues muy interesante tu análisis, Jorge. Agradecemos tu presencia aquí en Contexto. Si quisieras compartir un punto de contacto. Sí, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en el estudio y verlos ya en vivo, no por teléfono. Y un punto de contacto es nuestra página de internet, www.adearmando.edernesto.com, y en nuestro teléfono 793-0101. Ahí pueden encontrar pues más información de nosotros. Y Armando Gómez se comunica para preguntarte, aprovechando que está el especialista en mercadotecnia, me gustaría preguntarle qué tanto van a influir las campañas políticas en la participación ciudadana, positiva o negativamente. Ay, qué interesante pregunta, pero no sé cuánto falta para el corte, pero si falta poquito, bueno, voy a tratar de ser lo más concreto. Esta campaña, si yo la pudiera resumir en algo, yo la resumiría en golpes bajos. Fue mucho ataque bajo. El problema que yo veo en Durango es que Durango es una ciudad, es un país, digo, es un estado, un país. Es un estado con una gran parte de la población de niveles socioeconómicos medios, bajos y bajos, que no quiero decir que no tengan acceso a redes sociales, sino que a lo mejor los temas que les interesa ver en redes sociales son otros. Entonces, a lo mejor más que la campaña en sí, la publicidad, yo creo que en esta campaña la selección de los alcaldes, de los candidatos a alcaldes de cada una de las pequeñas ciudades son las que va a hacer la diferencia.
Entonces, pero la campaña negra calienta la campaña porque le pega la emoción de la gente, y como le pega la emoción de la gente, pues puede haber una mayor participación. Yo estimo entre un 55 y un 53% en esta elección. Pero puede haber un efecto paradójico, que en lugar de calentar la campaña, ahuyente al elector, porque no sabe cómo se van a poner las cosas, porque la conclusión, he escuchado mucho esto, dicen, no, es que imagínate si estuvieran así en las campañas, ¿cómo va a estar el día de la elección? Entonces, en algún momento dado puede ahuyentar. Pero en la historia, ¿no? Cuando son campañas que... Si yo te digo, ¿cuál es tu primer recuerdo de la campaña de Fox, La Bastida y Cuauhtémoc? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente de esa campaña? Fox, La Bastida y... Pues La Vestida. El debate, el hoyo, y me dice La Bastida, me dice Mariquita y me dice quién sé qué. La verdad es que es difícil recordar. ¿Te acuerdas de alguna propuesta de La Bastida o de Cuauhtémoc o de Fox? O sea, cuando las campañas son 100% en propuestas, son campañas hasta cierto punto aburridas. Y esas campañas aburridas hacen que la gente no salga, porque hay veces que les pasan hasta en blanco. Oye, pues si no son un show las campañas, caramba. Pues definitivamente no. El problema es que queremos pero queremos que los ciudadanos sean seres racionales, y si fueran los seres humanos seres racionales, pues no fumaríamos, no comeríamos grasas. Somos seres emotivos. Somos seres emotivos. Entonces, la campaña negra y todo esto que se vivió en esta campaña hace que la gente le pegues en un punto que a lo mejor, si fuéramos racionales, yo creo que todos correríamos todos los días y haríamos ejercicio y no veríamos a lo mejor muchas programas. Está mal, necesitamos meterle cabeza más que emoción, porque además te voy a decir una cosa, las emociones luego son más susceptibles de ser manejadas y manipuladas por los demás. ¿No? O sea, nos están manipulando, nos están haciendo como quieren. Es que yo ahí no digo lo deseable, yo digo lo que pasa. O sea, yo lo deseable sería, y tú ves los grandes cambios, por ejemplo en Irán, cuando hubo el cambio del ayatolá, fue porque el ayatolá, porque el Shah de Irán empezó a mandar a los jóvenes universitarios a universidades. Y cuando empiezas a mandar en Chile, cuando empezó a mejorar la educación, es donde empiezan a ver las grandes revoluciones. Entonces, en un país poco educado, pues a lo mejor es fácil poderle vender emociones. Mientras más eduques a la población, pues es más probable de que se fijen en cuestiones más racionales. Ojo, vamos a poniéndole razón a esto que tú nos estás diciendo, ¿no? A hacerlo nuestro. Sí, informar. Bien, pues nuevamente, gracias.